una península de poco más de 27.000 kilómetros cuadrados, pero con un peso histórico descomunal. Un lugar donde han chocado imperios, donde la geografía dicta la política y donde el pasado nunca está del todo enterrado. Vamos a recorrer la historia de Crimea, una historia de invasiones, traiciones, deportaciones y de una disputa que todavía no termina. Todo empezó hace más de 2000 años. Los griegos fueron los primeros en instalarse ahí. Después vinieron los romanos, luego los godos, los hunos, los házaros y los mongoles. Crimea era como una estación de paso para todos los que querían controlar el Mar Negro. En el siglo XV, los tártaros fundan el Kanato de Crimea, aliados del Imperio Otomano. Pero en 1783, Catalina la Grande dice, esto ahora es parte de Rusia. Crimea se convierte en una joya estratégica del Imperio ruso. Y en 1853 explota la Guerra de Crimea, Rusia contra potencias europeas. Algo brutal. Ya en el siglo XX, tras la Revolución Rusa, Crimea pasa a la Unión Soviética. En la Segunda Guerra Mundial, los nazis la ocupan. Y después, Stalin deporta a todos los tártaros, acusándolos de colaborar con los nazis. Miles de familias, desafortunadamente, son arrancadas de su tierra. Y aquí viene lo raro. En 1954, Khrushchev le regala Crimea a Ucrania. ¿Por qué? Nadie lo sabe aún. Fue un gesto simbólico entre repúblicas soviéticas, según. Pero en 1991, cuando la URSS se desintegra, Crimea se queda con Ucrania. Legalmente era Ucrania, pero mucha gente ahí hablaba ruso, se sentía ruso, pensaba en ruso y no estaba nada feliz con eso. Crimea ahora no es solo un símbolo, es una base militar, es campo de lanzamiento. Pero Ucrania no se rinde y golpea de vuelta. Ataca el puente de Kerch, la gran conexión entre Rusia y Ucrania. Este ataque no solo daña la estructura, daña el orgullo nacional. Actualmente, Crimea sigue siendo uno de los puntos más sensibles del planeta. Para Rusia, es tierra sagrada. Para Ucrania, es territorio ocupado. Y para el mundo, una cicatriz que todavía no cierra. El futuro de Crimea no está escrito, pero su historia ya es parte del alma del conflicto más tenso del siglo XXI. Sin embargo, ¿qué acontecimientos llevaron a la anexión de Crimea en el año 2014? Todo comienza en noviembre de 2013, cuando el entonces presidente ucraniano Viktor Yanukovych tomó la controvertida decisión de suspender un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Este acuerdo buscaba estrechar los lazos económicos y políticos entre Ucrania y los países europeos, promoviendo reformas democráticas y una mayor integración con Occidente. Sin embargo, Yanukovych optó por acercarse a Rusia, lo que desató una ola de descontento en la población. Las protestas masivas en Kiev, conocidas como Euromaidán, comenzaron como una reacción pacífica ante esta decisión. Miles de ciudadanos se reunieron en la Plaza de Independencia, exigiendo no solo la reanudación del acuerdo con Europa, sino también reformas democráticas y el fin de la corrupción endémica en el gobierno. La diversidad del movimiento fue notable. Jóvenes, estudiantes, profesionales y miembros de diversas clases sociales se unieron con un objetivo común. A medida que las manifestaciones avanzaban, la represión por parte de las fuerzas de seguridad se intensificó. En un giro alarmante, el gobierno respondió, con violencia. Se utilizaron balas de goma y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. Esta brutalidad provocó indignación y un aumento significativo del apoyo popular hacia el movimiento Euromaidan. Las imágenes de manifestantes heridos y muertos resonaron no solo en Ucrania, sino también en todo el mundo, atrayendo la atención internacional. En febrero de 2014, después de semanas de intensas protestas y enfrentamientos violentos que dejaron numerosos muertos y heridos, Yanukovych huyó a Rusia. Su partida marcó un punto de inflexión crucial. Se formó un gobierno provisional proeuropeo que prometió llevar a cabo reformas necesarias para estabilizar el país y acercarlo a la Unión Europea. Sin embargo, esta nueva administración alarmó a muchos en Crimea y en el este del país, donde una significativa parte de la población es ruso hablante y tiene fuertes vínculos con la cultura rusa.
La incertidumbre política generada por la huida de Yanukovych exacerbó las tensiones técnicas y regionales ya existentes. En este contexto volátil, en febrero de 2014 comenzaron a aparecer tropas rusas no identificadas en Crimea. Estas fuerzas tomaron control de instalaciones estratégicas clave como aeropuertos y bases militares. La comunidad internacional observaba con preocupación cómo se desarrollaban los acontecimientos. Los líderes prorrusos en Crimea aprovecharon esta situación para pedir oficialmente la intervención rusa bajo el argumento de proteger a su población. El 16 de marzo de 2014 se organizó un referéndum sobre la adhesión a Rusia. Sin embargo, este proceso fue ampliamente considerado ilegal tanto por Ucrania como por gran parte del mundo occidental. Las condiciones bajo las cuales se llevó a cabo el referéndum fueron altamente cuestionadas. Los informes hablaban de intimidación hacia los votantes y ausencia total de observadores independientes. A pesar de las controversias, las autoridades rusas anunciaron que una abrumadora mayoría había votado a favor de unirse a Rusia. El 18 de marzo de 2014, Rusia firmó un tratado formalizando la anexión de Crimea. Esta acción fue condenada por Ucrania y muchos países alrededor del mundo como una violación del derecho internacional. La anexión no solo provocó una crisis política en Ucrania, sino que también desencadenó sanciones internacionales contra Rusia y tensiones geopolíticas que perdurarán hasta hoy. La situación en Crimea sigue siendo un punto crítico en las relaciones entre Rusia y Occidente, afectando profundamente el panorama político europeo. Ucrania, una joven nación recién salida de las ruinas de la Unión Soviética, miraba hacia el futuro con esperanza y con una bomba nuclear bajo la cama. Para ganarse un lugar entre las naciones pacíficas, Ucrania tomó una decisión histórica: renunciar a su arsenal nuclear, el tercero más grande del mundo. Los tratados internacionales relevantes en este caso. El Memorándum de Budapest de 1994. Ucrania recibió promesas, pero no cualquier promesa, promesas firmadas. Rusia, junto con Estados Unidos y el Reino Unido, se comprometió a respetar la soberanía y las fronteras de Ucrania, a cambio de que Ucrania renunciara a su arsenal nuclear. Todos juraron respetar su soberanía y sus fronteras. Pero las promesas, a veces, se rompen. 3 años después, otro papel: el Tratado de Amistad, Cooperación y Asociación entre Rusia y Ucrania de 1997, que establecía el respeto mutuo de las fronteras y la integridad territorial, prohibiendo el uso de la fuerza entre ambas naciones. La frontera era inviolable, decían. La cooperación era mutua. Y en Crimea, donde las olas del Mar Negro golpeaban con fuerza, una flota rusa reposaba, con permiso ucraniano, gracias a otro acuerdo, el Tratado de la Flota del Mar Negro. Y con dicha intervención militar rusa en Crimea, contravino los términos de este tratado, hasta que en 2014 todo explotó. Años antes del estallido, hubo otra firma, en Yarkov, una ciudad al este de Ucrania, donde se selló un acuerdo que parecía práctico, pero que, con el tiempo, se volvió sospechosamente profético. El Pacto de Yarkov, firmado en 2010, ampliaba el alquiler de bases navales en Crimea a Rusia hasta el año 2042. A cambio, Ucrania recibiría un descuento en el gas ruso, mucho gas a muy buen precio. Cuando Rusia tomó Crimea en 2014, simplemente anuló este pacto, ya no lo necesitaba. Pasaportes bajo presión, la nacionalidad. Bajo las sombras de tropas sin bandera, se organizó un referéndum, rápido, confuso. En cuestión de días, Crimea pasó a formar parte de Rusia, al menos según Rusia. Y con el nuevo territorio llegó la ciudadanía. Todos los habitantes de Crimea eran ahora rusos, quisieran o no. Los que rechazaron perdieron el acceso a empleos públicos, bancos, incluso servicios básicos. Algunos lo aceptaron por necesidad, otros por miedo. Los bienes públicos y las deudas olvidadas. Luego vinieron los bienes, empresas estatales, edificios, universidades, rutas, infraestructura. Todo lo que era ucraniano pasó a ser ruso.
Las autoridades de Crimea, respaldadas por Rusia, nacionalizaron propiedades estatales ucranianas, incluyendo empresas energéticas y recursos naturales. Fue una nacionalización masiva, sin compensaciones, sin acuerdos. Las empresas extranjeras fueron expulsadas, las ucranianas despojadas. La Corte de Arbitraje de La Haya reaccionó. En 2019, ordenó a Rusia pagar más de 159 millones de dólares a compañías ucranianas por los activos confiscados. ¿Y las deudas? Rusia dijo que no debía nada, que Crimea era suya y punto. Los tratados que un día prometieron proteger a Ucrania fueron ignorados. El memorándum, el tratado de amistad, el acuerdo naval, todos quedaron atrás como hojas al viento. Hoy, Crimea sigue en manos rusas, pero el mundo aún recuerda los documentos firmados, porque a veces los tratados no mueren en una mesa de negociación, sino en el estruendo de las botas sobre el asfalto. Crimea 2014, más que una anexión, una historia de papeles rotos y silencios internacionales. Las reacciones internacionales a la anexión de Crimea fueron en gran medida de condena a las acciones por parte de la Federación Rusa, de apoyo a la soberanía e integridad territorial de Ucrania y de apoyo a encontrar una rápida salida a la crisis. La respuesta de los estados fue plural y se sustentó de los intereses geopolíticos y económicos de cada país. Estados Unidos, como la Unión Europea, impusieron una serie de sanciones a dirigentes rusos y ucranianos por haber participado en la intervención de Rusia en Crimea, e instaron a Rusia a retirarse. El portavoz de la Casa Blanca en esos años, Jay Carney, afirmó que las acciones del gobierno ruso eran una clara violación de la legislación internacional y una amenaza a la paz. Por su parte, el entonces presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, en conjunto con el de la Comisión, José Manuel Durão Barroso, declararon que la Unión Europea no reconocía ni al referéndum ilegal e ilegítimo en Crimea, ni su resultado. Rusia, paralelamente, justificó la anexión de la península como una medida necesaria para proteger a los ciudadanos rusos en la región, y afirmó que se realizó de acuerdo con la voluntad del pueblo crimeo. Ucrania consideró que era una agresión militar y una violación de su soberanía e integridad territorial. La respuesta de las organizaciones internacionales fue de sentencia generalizada. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 27 de marzo de 2014 la resolución 68262, que afirmaba el compromiso de las Naciones Unidas a reconocer a Crimea como parte de Ucrania, rechazando el referéndum sobre su estatus político. La resolución fue presentada por Canadá, Costa Rica, Alemania, Lituania, Polonia y Ucrania, y fue aprobada por 100 países. Su adopción fue precedida por intentos infructuosos del Consejo de Seguridad, los cuales se encontraron con el veto ruso. Adicionalmente, la Organización del Tratado del Atlántico Norte suspendió la cooperación práctica con Rusia, al igual que el G8, que a partir de la cumbre de 2014 comenzó a celebrar reuniones sin la presencia de Rusia. Crimea, una península bañada por el Mar Negro, su historia marcada por conquistas, alianzas y traiciones, pero hoy, más de una década después de su anexión, su destino sigue siendo incierto. ¿Es un territorio consolidado bajo Rusia o una pieza más en el juego geopolítico que aún no ha llegado a su desenlace? Consecuencias económicas: es un territorio atrapado en sanciones. Desde su anexión en el 2014, Crimea ha enfrentado duras sanciones económicas impuestas por Occidente. La escasez de inversión extranjera ha debilitado sectores clave, como el turismo y la industria local. Rusia ha mantenido un fuerte apoyo financiero, pero con un costo elevado. La dependencia económica de Moscú es absoluta. Las sanciones han afectado la calidad de vida de la población y, aunque el gobierno ruso intenta ocultarlo, la crisis es evidente. Algunos informes sugieren que la población ha recurrido al mercado negro para evitar los efectos del aislamiento financiero. Las calles de Sebastopol reflejan un contraste inquietante: tiendas vacías, precios inflados y una economía que no ha logrado despegar desde la anexión. Crimea sigue siendo una apuesta costosa para Rusia, pero dejarla ir no parece una opción.
consecuencias políticas es la eterna disputa diplomática. La comunidad internacional sigue sin reconocer la anexión de Crimea. Para Naciones Unidas sigue siendo un territorio ucraniano ocupado ilegalmente. En 2025, la presión diplomática sobre Ucrania es intensa. Algunos países han propuesto que acepte la pérdida de Crimea como parte de un acuerdo de paz. Sin embargo, Zelensky y sus aliados han rechazado esta posibilidad. Rusia ha endurecido su control, implementando leyes más estrictas contra cualquier manifestación de resistencia. Para el Kremlin, Crimea es más que una región, es un símbolo de poder y desafío ante Occidente. Para Ucrania, es una herida abierta, una pérdida que no están dispuestos a olvidar. Como producto de sus consecuencias sociales, es un pueblo dividido. La represión contra los tártaros de Crimea ha sido constante. En 2025 los informes de arresto arbitrarios y desapariciones siguen aumentando. Los habitantes de Crimea viven bajo una militarización creciente. La presencia de bases rusas se han expandido, creando un clima de tensión permanente. La población está fragmentada. Mientras algunos ven la anexión como irreversible, otros aún sueñan con el regreso a Ucrania. Pero las historias individuales revelan la verdadera cara del conflicto. Una familia que perdió su negocio por las sanciones, jóvenes que temen hablar abiertamente sobre política y comunidades tártaras que resisten en silencio. Crimea no solo es un territorio en disputa, es un hogar transformado por la política y la guerra. ¿Su situación actual en 2025 es final o un nuevo comienzo? Mientras los líderes mundiales debaten el futuro de Crimea en las calles de Simferópol, la incertidumbre es palpable. ¿Acaso el mundo ha aceptado ya esta anexión o todavía hay esperanza de que la historia dé un giro inesperado? ¿Será Crimea un territorio ruso para siempre o algún día volverá a ondear la bandera ucraniana en sus plazas? No hay una respuesta definitiva, solo una verdad inquietante. Su historia aún no ha llegado a su última página.